Hola amigos, buenas de nuevo. Hoy un vídeo a petición de varios comentarios sobre hidratación y nutrición. Así que voy a contaros cómo lo enfoco yo, dividido en dos partes. La primera en lo que es la preparación durante las 10, 12, 14 semanas de preparación para el maratón, y la segunda parte del vídeo, lo que es la nutrición en la semana anterior y el día de la carrera, que es bastante más específico. Así que vamos con la primera parte, pero antes, si no lo habéis hecho ya, suscribid al canal, dadle un like, compartid y dejar comentarios, propuestas de vídeos o preguntas, que encantado de ayudar. Pues comenzamos con, digamos, esa primera parte de preparación, varias semanas, donde es muy importante la recuperación. Y para eso, pues bueno, una de las cosas que llevo varios maratones usando es creatina, monohidrato de creatina. Puede ser cualquier marca, marca blanca, marcas, hay 1000, y simplemente monohidrato de creatina lo que ayuda, hay 1000 estudios que ayudan a la recuperación muscular, ese desgaste y esa potencia. Lo que hace es que las células musculares acumulen algo más de agua, más de hidratación, y se recuperen mejor de ese desgaste en esas semanas donde vamos subiendo volumen, vamos subiendo intensidad, para poder absorber y asimilar mejor esos entrenos. Así que ese sería mi primer consejo: tomar diariamente esos 3 gramos diarios recomendados. La creatina no sabe a nada, se disuelve en agua o líquido, leche, zumo, lo que toméis. Una vez al día, 3 gramos, te olvidas, y va a ayudar a asimilar los entrenamientos, a recuperar mejor ese desgaste muscular, porque pues eso, ayuda al músculo para regenerar, para tener más potencia, para poder asimilar esos entrenos. Y eso sí, las primeras 2 semanas notaréis un pequeño incremento de peso, es totalmente normal porque vas a acumular más agua en la musculatura. Y una recomendación sería, en el tapering, las 2 últimas semanas antes de la maratón, dejar de tomar creatina. Vas a bajar, y es un suplemento que yo aconsejo para la etapa de entrenamiento de cara a la maratón, pero no ni para el día de la carrera ni durante el tapering. El segundo elemento durante la preparación: ir preparando el cuerpo para toma de carbohidratos mientras corremos. Esto hay que hacerlo muy gradual, hay que intentar evitar ninguna prueba el día de la carrera. Y una de las formas más habituales en maratón de tomar carbohidratos el día de la carrera es a través de geles. Esto yo lo pruebo y lo introduzco en las tiradas largas de preparación durante la maratón. Geles, normalmente se recomienda entre 60, 80, 60, 90 gramos de carbohidratos por hora. Así que, dependiendo de vuestro tiempo objetivo, pues podéis calcular los gramos de carbohidratos que vais a necesitar en una maratón. Y lo mismo pues en tiradas largas: si vais a hacer una tirada de 2 horas, de 2 horas y media, hasta 3 horas, no recomiendo nunca pasarse de 3 horas en entrenos, y ir introduciendo poco a poco los geles. A lo mejor el primer día prueba con un gel, segundo día con 2 geles. Marcas, hay 1000 en el mercado, yo he probado varias, y lo que más varía de unas a otras es la cantidad de carbohidratos. Si veis, yo uso 226 y tienen 50 gramos de carbohidratos por cada gel. Hay otras marcas como Maurten que empiezan en 22 gramos por gel. Entonces tienes que jugar, probar y ver si tu cuerpo soporta mejor una toma más continua con más geles de menor cantidad, o una toma más concentrada con menos geles, más espaciados en el tiempo. Yo he ido probando y con estos pues he funcionado bastante bien. Nunca he llegado a ese famoso muro de la maratón, y creo que me ha ayudado a poder aguantar un ritmo alto de carrera
con una concentración más elevada. Entonces he optado por marcas tipo 226 que tienen esos 50 gramos. Un apunte que es conveniente recordar: en una carrera no vas seguramente a consumir el gel entero hasta la última gota y tu cuerpo no va a ingerir los 50 gramos de un gel. Siempre asimilas algo menos. Así que bueno, tampoco hay que obsesionarse con las matemáticas exactas, pero es la indicación. Más o menos atletas que empezamos en torno a 60 gramos la hora, según vas teniendo más experiencia, pues puedes ir asimilando más carbohidratos. Pero es algo que hay que ir entrenando en las semanas previas de la maratón. Y esto es muy, muy importante porque mucha gente se fía pues, de lo que dan en los habituallamientos de maratón, que aparte de agua pues, suelen dar algunas bebidas tipo Powerade, Aquarius, pero un Aquarius tiene 5 gramos de carbohidratos por cada 100 mililitros, no sería suficiente con los habituallamientos. Entonces, si no quieres llegar al muro de la maratón, es importante que vayamos rellenando esas reservas de carbohidratos. Y para ello hay que entrenarlo en las semanas previas. Así que ir introduciendo con las tiradas largas vía gel es mi recomendación, pero en este último bloque de entreno para Sevilla y Barcelona he probado también en las series, cuando he hecho entrenamientos de series con descanso, carbohidratos disueltos en agua. También hay 1000 marcas, esta es de HSN y tiene, pues es concentrado. Es 3 tipos de carbohidratos, un complejo, una mezcla, y sería por cada 100 gramos 93 de carbohidratos, pero realmente lo que se disuelve son unos 37 gramos de carbohidratos en 500 mililitros de agua, en un bidón. Entonces, si tienes que hacer series, coges típico bidón de ciclista, de correr, rellenas medio litro de agua, pones 2 cacitos de carbohidratos y cuando pares en la serie, pues puedes tomar carbohidratos de fácil asimilación, porque en agua se disuelven y se asimilan mucho, mucho mejor. Y no tienes que estar con gel en unas series que a lo mejor no te da tiempo. En cuanto a tomarlo en agua es mucho más fácil. Así que eso, en las semanas de preparación previa a la maratón, vamos a ir entrenando el cuerpo a asimilar carbohidratos, tiradas largas geles y en series, o si entrenas en cinta también me habréis visto en los vídeos que es muy cómodo tener el bidón del agua y pues en cinta es muy muy fácil asimilar vía carbohidratos solubles. Ese es un tip que he descubierto en este último bloque, recomendado por compañeros del club y mi entrenador, y me ha funcionado bastante bien. Y otro elemento clave a entrenar es las sales. Durante la preparación suelo tomar en tiradas largas, me llevo algún bidón de agua con electrolitos, hay también muchas marcas. Esta que se llama Dix, D-I-X, la recomiendo por los sabores que tiene, que son bastante ricos, y contienen pues casi todas las marcas lo mismo: sodio, magnesio, potasio y calcio, son los 4 elementos clave, y conviene no solo beber agua en tiradas largas, sino incluir algo de sales, porque con el sudor pues vamos perdiendo, y si no, sobre todo en días de calor, puedes deshidratarte. Y no solo tomarlo durante las tiradas largas, series o cambios de ritmo, digamos entrenos más exigentes, sino como recovery. Una vez que acabes, medio litro de agua, una pastilla de electrolitos, viene muy bien para recuperar muy bien. Y el último elemento, digamos, durante la etapa de entrenamiento, es que no solo tomes electrolitos al final de una tirada larga o entreno exigente tipo series, sino para reponer la musculatura
es conveniente en esa primera media hora tomar algo de proteínas. Y ahí, pues bueno, si es de origen natural y tienes acceso, aún mejor, desde un vaso de leche a frutos secos, una barrita o un batido típico de proteínas. Si es batido de proteínas, yo recomiendo los que es de proteínas de suero de leche, que al final es lo más de más fácil absorción y asimilación, y lo que va a ayudar es a recuperar para que al día siguiente el entreno sea mucho mejor. Te encuentres más fresco que si no tomas esa proteína. Y esto, ya digo, un día de rodaje suave, de regenerativo, descanso, no haría tanta falta, sino en días de entrenos exigentes o tiradas largas para que la musculatura se regenere. Y ahora vamos con la segunda parte del vídeo, la que más os interesará seguramente, especialmente para los que corráis en Madrid. Primero, la semana de carrera es muy importante dormir, comer bien, y comer bien quiere decir dieta normal. Lo que se habla mucho de carboloading, carga de carbohidratos los días antes, es casi más importante 48 horas antes que el día anterior. Y lo que sí que es muy recomendable es los 5 días anteriores cargar de sales. En la primera parte hablaba de electrolitos, podéis seguir esto y realmente enfocar. O lo que es muy sencillo es para tanto el día de carrera o los 5 días antes, sobre todo, una pastilla de sales por la mañana, una pastilla de sales antes de dormir. 5 días antes vamos cargando sodio, magnesio, potasio el cuerpo. Y lo que influye muchísimo es el día de antes. El día de antes, carga de electrolitos esencial. Vamos a perder mucho sudor corriendo 3, 4, 5 horas y aunque haya avituallamientos en carrera, vamos a tomar agua, es indispensable, pero las sales van a jugar. Puedes tomar una estrategia de carrera, es llevarte sales de este estilo. Lo único que cuesta tragarlas. Entonces, eso o lo has entrenado antes o si no, el día de carrera puedes sufrir. Recomendable, pues cada kilómetro 10, 20 y 30 una pastilla o mínimo en el 15 y 30. 2 pastillas sería más o menos la solución. Pero ya en el último maratón, o más bien dicho, sí, en Barcelona no tomé ninguna, en Sevilla sí, pero 226, por ejemplo, ha sacado geles que incorporan sales y ya hay muchas marcas que incorporan sales, entonces tomándote geles con sal te evitas tener que tragar una pastilla corriendo, que es bastante incómoda. Recomendaría esa opción si has tomado geles y has entrenado, pues en lugar de pastillas que tienes que estar alternando la estrategia de sales con gel y pensar demasiado, pues tomar esos, los geles del kilómetro 10, 20, 30 o 15 y 30, pues tomar gel con sales. Eso quedaría pues para la estrategia en cuanto a sales. 5 días antes empezar la carga, día anterior bastante concentración, evitar tomar agua que reduciría la concentración. Ese día solo tomar agua con electrolitos y a lo mejor añadimos la pastilla de mañana y noche o una marca de electrolitos que tenga como por ejemplo Precision Hydration, que es la que tomo yo el día antes de la carrera, que tiene de 1500 miligramos de sodio. Pues ese día voy siempre con una botellita caminando o en casa y voy tomando sorbitos para una buena carga de sales. Eso en cuanto a sales. ¿Qué hago el día de la carrera? Pues empiezo con un desayuno, suelo
intentar que sea 3 horas antes de la carrera el desayuno para poder digerirlo bien y que sea un desayuno donde tampoco hagamos muchas pruebas. Yo suelo tomar un par de tostadas con algo de mermelada y a lo mejor un par de lonchas de jamón cocido o pavo cocido, algo de proteínas, no mucho, y hidratos, pero el pan ese día, pan blanco, evitar fibra. Tomo un par de cafés y como mucho un vasito de zumo, pero corto, no mucha fibra por evitar problemas estomacales durante la carrera. Y tomar 1 o 2 cafés y 3 horas antes para que antes de llegar a la línea de carrera evitarnos problemas y poder ir al baño. Y luego entre 1 y 2 horas antes de la carrera siempre tomo un shot de nitratos. Nitratos ayudan a consumir oxígeno en los músculos más fácilmente y ya no sé si es algo psicológico, pero siempre es algo de mi rutina el día de la carrera. Desayuno 3 horas antes, 1 hora, 2 horas antes un shot de nitratos y luego 1 hora antes pues empiezo a tomar un 500 mililitros, tampoco mucho más para evitar tener que ir al baño, con sales. Último, digamos, paseo hasta la línea de salida, hasta la hora de calentar, tomar algo. Y media hora antes me tomo un gel con cafeína, que si veis, pues también es mismo tipo, misma concentración, 50 gramos, pero lleva 160 miligramos de cafeína. Y ahora entramos en la estrategia durante la carrera en cuanto a geles. Pues en la carrera, estrategia bastante fácil. Yo lo suelo marcar en cuanto primer gel, kilómetro 10, más o menos, 10-11, porque antes de 40-45 minutos creo que no es necesario, sobre todo si me he tomado ese gel media hora antes de la salida. Y luego, siguiente gel va a ser, si me lo he tomado en el 10, en el 19, van a pasar unos 9, luego 27, luego 33, 34 y me reservo uno último si voy muy fundido para el kilómetro 38-39. Pocas veces lo he tenido que tomar, pero si calculáis, pues serían 4-5 geles durante carrera, unos 200 gramos, en teoría 250 gramos, y suelo andar en torno a 3 horas. Entonces, pues se adapta a esas cantidades recomendadas, pero si notáis, voy como acelerando el consumo. El primero es más espaciado, 10, 19, 27, o sea, el primero en 10 kilómetros, luego 9, 8, 7. Voy reduciendo porque al principio tenemos más reserva de carbohidratos en los músculos, la vamos gastando y vamos a necesitar ir reponiendo más frecuentemente. Y creo que esa estrategia me ha funcionado súper bien en todos los maratones que he hecho para no enfrentarme a ese famoso y temido muro de maratón. Y lo que hago es alternar. Primer gel antes de salida con cafeína, gel de los 10 kilómetros sin cafeína, 19 con, 27, 28 sin y luego el del 34 con cafeína para afrontar la última parte de la maratón con ese kick de la cafeína. Gente que dice que la cafeína tarda en absorber y es cierto, pero es también el aspecto psicológico de último gel, tomarlo con cafeína, y no es que sea binario, no es que a la hora es donde da el pico la cafeína y posiblemente ya hayamos terminado, pero va a ir gradualmente asimilándose y va a darnos ese último empujón para llegar a línea de meta.
Así que esa es mi recomendación en cuanto a estrategia de carrera y geles para los ritmos que llevo. Si vas a ir a un ritmo más lento y con 4 o 5 geles no es suficiente, porque tu ritmo objetivo se va para acabar en 5 horas, cálculalo en tiempo en lugar de en kilómetros. Yo, pues si veis, es primero a los 40-45 minutos y luego pues sería ir bajando cada 5 minutos, 45, 40, 35, 30, 25 minutos, ir espaciándolos, pero reduciendo la distancia, el tiempo entre cada toma de gel. Menos de 25 minutos no recomendaría en geles de alta concentración, o menos de 30 minutos realmente. Un gel de estos tardas 30 minutos en digerirlo. Si son de 22 gramos, pues tendrás que aumentar la frecuencia y ajustar esos tiempos, obviamente, pues a la mitad, tomar el doble si son de 22 gramos respecto a los de 50. Pero sí que conviene el primero espaciarlo más porque no lo vas a necesitar en las primeras 40 minutos, 45, y sobre todo si te tomas un gel antes. Sobre ese gel hay mucha controversia, hay gente que lo recomienda, gente que no. La fisiología o la recomendación de tomarlo antes es para que el metabolismo se prepare a ir digiriendo carbohidratos, en lugar de durante la carrera que ya esté preparado la absorción de carbohidratos antes de comenzar. Entonces sería calentamiento, media hora antes de salida, último gel, y luego ya estrategia de geles durante la carrera. A mí me ha funcionado, lo he dicho siempre, comentad, dejad preguntas, encantado de responder y espero que os ayude, y a los que compitáis el domingo en Madrid, mucha suerte. Es un recorrido precioso, es duro, pero es uno de los maratones más bonitos, más monumentales, así que disfrutadlo y nos vemos en la próxima. Hasta